El gobierno chileno no aceptará un eventual ingreso de las tropas peruanas al llamado Triángulo Terrestre tras el nuevo mapa del límite marítimo presentado por el presidente Ollanta Humala. Así informó el portal web de Radio Cooperativa. Además señaló que el ministro de Defensa de ese país, Jorge Burgos, respaldó el pronunciamiento de su colega de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien refirió que la Corte de La Haya no tiene competencia sobre el límite terrestre. El portal web de esa radio igualmente precisó que el Ejecutivo no enviará una nota de protesta por ese tema como fue solicitado por los parlamentarios. Chile rechazó el nuevo mapa marítimo del Perú, ni bien lo hizo público el presidente Ollanta Humala. El exministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, consideró que Chile no se habría quedado tranquilo con el fallo de La Haya, lo que explicaría la reacción del Senado y del gobierno sureño por la precisión que hizo el Perú sobre su límite terrestre. En entrevista con Canal N consideró que si discrepancias continúan, las puertas del diálogo diplomático deben estar abiertas. Ferrero manifestó que por ahora el Perú deberá actuar con cautela y seguir con el proceso de delimitación marítima en el marco de la resolución de la Corte Internacional de Justicia. El exministro indicó que solo de ser necesario deberíamos buscar la intermediación del presidente de los Estados Unidos, tal como señala el Tratado de Lima de 1929, pero subrayó que esa posibilidad no le convendría más bien a Chile. Dijo que está claro que el límite terrestre con Chile comienza en el punto Concordia, pese a que nuestro vecino del sur intentó confundir tanto a su población como a los demás países. Creo que en el fondo Chile todavía no se queda totalmente tranquilo con el fallo de La Haya, que fue favorable al Perú, sin lugar a dudas. Pero no tiene sustento, digamos. Entonces, para presentar a la población chilena un fallo también favorable a Chile, Chile, cuando salió el fallo, dijo dos cosas. La zona que la Corte ha reconocido a Chile hasta las 80 millas es la más rica en recursos pesqueros, como diciendo que el resto que Perú tenía ahora por la Corte era sin recursos, totalmente falso. Los 50.000 kilómetros cuadrados que hemos ganado en el fallo de La Haya están llenos de recursos marinos, así como está también la zona chilena. Entonces, primer argumento que no era exacto. Y segundo, dijo, la Corte ha reconocido que el triángulo terrestre es de Chile, lo que tampoco era cierto. Estamos ahora con el almirante Jorge Montoya. Él ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y le damos la bienvenida para conversar sobre este muy delicado tema. Almirante, bienvenido al programa. Buenas tardes, Augusto, ¿qué tal? Es un tema delicado. Es un tema delicado porque toca temas sensibles que son la soberanía sobre un espacio del territorio peruano. Y esto nos ha sorprendido. Yo creo que nuestros vecinos están confundidos con lo que ha hecho el Perú. El Perú lo que ha hecho es publicar la carta producto del fallo de La Haya, que fue hecha de manera conjunta con el grupo técnico chileno. El grupo técnico de la Armada de Chile y de la Armada del Perú graficaron la frontera marítima de acuerdo a lo estipulado el fallo. Claro, de una manera ejemplar. Claro, y esto era lo que la Corte mandaba a que se haga. Los dos países, de manera bilateral, delimiten, ¿no?, con exactitud y precisión toda la nueva frontera marítima. Eso ha sido volcado en la carta, y en esa carta el Perú, aparte de poner lo de la frontera marítima, ha colocado el punto Concordia, que es la frontera terrestre. ¿Y por qué? Porque el inicio de la frontera terrestre difiere del inicio de la frontera marítima. La Haya falló que el inicio de la frontera marítima era el hito número 1, el paralelo que pasa por el hito número 1 y toca a la orilla del mar. Y el punto Concordia es el límite de la frontera terrestre que está dado por el Tratado 29. Y la misma Corte, que no tiene competencia en el tema de la frontera terrestre, ahí donde viene la confusión de nuestros vecinos chilenos, que ellos creen que la Corte ha fallado sobre el punto Concordia, están equivocados. Ese es producto del tratado que firmó Perú con Chile en el año 1929. Pero ellos están desconociendo el tratado del 1929 porque la Corte fue muy clara, solamente vamos a ver el tema marítimo. Sobre delimitación terrestre ya está todo dicho. Es correcto, pero en sus declaraciones traslucen una confusión. Esperemos que sea confusión y que no haya una segunda intención de un afán expansionista que tienen en mente, porque lo que están diciendo no corresponde. El Tratado del 29 fue claro, los instrumentos de indicaciones a las de comisiones demarcadoras de ambos países son idénticos, se les dijo lo mismo. La frontera se iba a materializar con el hito número 1, que no iba a estar en la orilla del mar, sino un poco retirado de la orilla del mar para evitar que el agua lo destruya. Pero la frontera no se alteró en lo absoluto, siguió siendo el punto Concordia. 10 kilómetros de radio desde el puente que pasa sobre el río Yuta hasta la línea que cruza la alta marea. Eso está estipulado
de una Está manera muy estipulado clara muy en claro, el Tratado de 1929. Muy claro, inconfundible y muy difícil que alguien se equivoque a leer, ¿no? Por eso acá de repente hay una segunda intención. Pero hagamos un recuento. El tema de La Haya era un tema que era el último punto pendiente que teníamos con Chile, decían los chilenos, y nosotros también, pues no teníamos nada más abierto con ellos, solamente el que no existía el límite marítimo. La Haya reconoció la demanda del Perú y dio el fallo que todos conocemos y producto del cual estamos hablando. Y acá venía una nueva fase en la relación de Perú y Chile, se esperaba esa nueva fase, que era una fase donde la confianza tenía que estar presente, ¿no? Y para poder desarrollar a futuro muchas cosas. Lamentablemente la confianza no aparece, sigue la desconfianza. Por parte del Perú en este momento tiene desconfianza de las acciones chilenas porque está desconociendo un tratado firmado por ambos países. Eso nos sorprende de sobremanera. Y la Y han sido persistentes. la actitud que han tenido es bastante agresiva, sobre todo los senadores. El canciller, bueno, ha sido diplomático porque es su deber serlo, pero el ministro de Defensa también ha tenido, digamos, una actitud muy dura al respaldar el hecho de que no van a permitir que tropas peruanas entren a nuestro territorio. Es correcto, las declaraciones han sido fuertes en ambos casos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Y creo que ya ha llegado el momento en que los cancilleres se sienten a conversar, dejar de hacer ruido mediático con el tema porque no conviene a ningún país levantar las tensiones. Lo que conviene es sentarse en una mesa, leer de manera conjunta el tratado y entendernos, porque es imposible que no nos podamos entender con una lectura tan clara como la del tratado. Lo único que ha hecho nuestro presidente es tomar lo que se determinó tras el fallo de La Haya y aplicarlo a un mapa. Claro, y eso es un gran logro para ambos países, y eso se ha querido poner de manifiesto con la ceremonia de presentación de la nueva carta, que va a ser presentada a las Naciones Unidas, como nuestros límites marítimos. ¿Y qué pasa porque en esa el límite circunstancia? terrestre, hay que aclararlo, el límite terrestre existe desde 1929, Claro. y no se ha alterado. Claro, Así es. y fuimos precisamente a buscar una mediación por el tema marítimo, eso estaba muy claro desde el inicio. Pero ¿qué va a pasar ahora que vamos a las Naciones Unidas y tenemos a la otra parte descontenta y haciendo todas estas aseveraciones injustas desde su lado? Me imagino que en algún momento se calmará esto y entrarán en razón, ¿no? El Perú va a seguir con el procedimiento que corresponde. El Perú está cumpliendo religiosamente el mandato de La Haya. Está adecuando su legislación a lo que La Haya dispuso y en poco tiempo estará terminado y con eso terminamos el tema de La Haya. El tema terrestre es el que se está abriendo, lo ha abierto Chile, lo abrió el presidente Piñera cuando se iba a dar el resultado del fallo, posiblemente para tranquilizar a la inquietud de la población chilena del resultado que se tenía, que era adverso hacia ellos. Y se ha mantenido abierto hasta el momento. Ahora se ve que lo tienen como una cuestión de Estado, porque todos hacen el reclamo de la misma manera, entonces deben tener alguna estrategia sobre este punto que no entendemos, la verdad. ¿Tienen una estrategia expansionista, almirante? Yo creo que sí, en parte sí, porque si no, no tendría sentido lo que estamos escuchando. O sea, si yo no he leído bien un tratado, yo no puedo dar una declaración de esa naturaleza. Yo entiendo que lo deben haber leído, y si están dando esas declaraciones es porque están convencidos de que quieren lograr algo más, ¿no? O sea, algo más sobre territorios que fueron peruanos para esto, ¿no? Porque ustedes se acordarán que el Tratado del 29 fue para poner fin a la Guerra del Pacífico, donde no habían cumplido ellos con el plebiscito de Tacna y Arica, y se llegó con la ayuda de Estados Unidos a sentarnos a negociar este tratado, sobre territorios peruanos, que fueron peruanos. O sea, el que perdió fue el Perú, no ellos. Y sin embargo, ni siquiera eso están respetando en estas declaraciones que estamos escuchando. Son declaraciones totalmente, para emplear la palabra que emplean ellos, inamistosas. Y para mí irracionales, salvo que pretendan algún conflicto con el Perú. Ahora, Michelle Bachelet ha sido ministro de Defensa de Chile antes de ser presidente y ella fue precisamente quien gestionó la adquisición de los famosos submarinos Scorpene franceses y otra serie de fragatas holandesas cuando ella estuvo en ese despacho. ¿Ella tendrá una mentalidad de expansión militar? Fíjese, la época de repotenciación de las Fuerzas Armadas chilenas correspondía al cambio de equipos por vejez, por obsolescencia de lo que tenían. O sea, y se han equipado. No, pero lo bien, de los submarinos fue estrategia, porque nuestra Marina de Guerra les preocupaba a ellos que teníamos los submarinos Sí, alemanes y ellos no tenían que, nada ellos para defenderse. Ellos tenían que renovar su flota también. O sea, es pero no algo tenían lógico. Submarinos. Tenían submarinos. Pero nosotros la superábamos, nuestra flota era mejor. Y seguimos superándolos en número, ¿no? Pero era una necesidad. O sea, ese es un tema no discutible. El país ha decidido armarse y se ha armado. Y ha repotenciado lo que tenía viejo. Son una potencia militar. Es su voluntad como país, y el Perú debe tener lo mismo.
Y el Perú hasta ahora no entiende que tiene que armarse de manera adecuada justamente para evitar apetencias de nuestros vecinos. Claro, es de una Nosotros forma disuasiva, tenemos, ¿no? Así es, no tenemos conflicto, no tenemos hipótesis de conflicto con ningún vecino, con ningún país. O sea, nuestra estructura militar tiene que armarse para la dimensión del Perú, para tener una capacidad disuasiva que disuada a cualquiera de tener pretensiones que no deberían tener. Eso es todo. Pero no lo hacemos. O sea, en eso tenemos que reaccionar. Tenemos que ser conscientes. Este gobierno sí está dando algo más de dinero para las Fuerzas Armadas, para repotenciarlas, pero aún en cantidades menores. Se requiere un esfuerzo mucho mayor. Para que tengan una idea, el año pasado Chile ha gastado en armamento alrededor de casi 3 veces más que el Perú, ¿no? Y lo vienen haciendo sobre hace lo que muchos ya años. ellos están equipados. Nosotros no estamos equipados y hemos gastado 3 veces menos que ellos. Entonces, eso debe llamarnos a reflexión. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que equiparse de manera adecuada. El ministro Castilla tiene que cambiar su manera de pensar, ¿no? Él no está manejando una granja ni una chacra, está manejando un país, ¿no? Económicamente me refiero, y debe ser consciente que tiene que protegerlo. Cualquier persona lo primero que busca es su protección natural. Su casa le pone ventanas, le pone puertas, le pone rejas si es que es posible. Igual un país tiene que defenderse, tiene que estar preparado para cualquier situación y se necesita tener unas Fuerzas Armadas adecuadamente equipadas. Y eso falta, y eso tiene que ser parte de un acuerdo nacional, porque este gobierno no lo va a terminar definitivamente. Es muy poco tiempo, se tiene que trabajar esto en 15 años para que el Perú pueda tener lo que debería tener por la dimensión de país que somos, ¿no? Eso no lo entiende, parecen los políticos. La población sí, el peruano común y corriente sí lo entiende, sabe que necesita estar bien preparado, bien armado, bien equipado. Pero los políticos, la élite política no lo considera importante. Y esto después nos puede costar muy caro al futuro. Tenemos que ser conscientes de que todos los peruanos debemos proteger lo que tenemos. Y la Constitución manda que las Fuerzas Armadas son las garantes de la soberanía e integridad territorial. Pero para hacerlo, el Ejecutivo está obligado a proveerlo de los medios que necesitan, tanto en material como en personal. En personal estamos perdiendo personal por la mala reforma de remuneraciones que se ha implementado. Se ha maltratado a la Fuerza Armada con el tema de las pensiones. No se ha reconocido el esfuerzo dado de más de 40 años de servicio, más de 35 años de servicio, por todos los pensionistas de la Fuerza Armada, que son alrededor de 24.000. Nos han congelado las pensiones y nos tienen congelados. Y los que están en servicio, cuando pasen a retiro, van a tener igual sus pensiones congeladas. Entonces, todo eso forma parte de un paquete que es el paquete de seguridad y defensa nacional, que debe ser puesto en discusión y en debate en el Congreso para que se tomen las acciones que correspondan. No hay nada más saludable para un país que tener unas Fuerzas Armadas vigorosas, activas, que colaboren con el desarrollo nacional. Es correcto, y las Fuerzas Armadas vienen haciendo eso con los pocos recursos que tienen, ¿no? Y a la vez tienen que equiparse de manera adecuada y su personal debe ser bien pagado. Y no estar jugando al engaño, como está jugando el ministro de Economía y Finanzas con el aval del presidente. Han incrementado los bonos no son pensionables, los bonos son temporales. E inclusive la estructura de bonos que se ha aplicado es una estructura que difiere de la que debe aplicarse en la Fuerza Armada. Hay mucha gente descontenta con eso de las pensiones, ¿no? ¿Verdad que habíamos olvidado ese tema? Y sigue pendiente. Y está, digamos, la gente está yendo. Ayer ha sido buenos oficiales claro, prefieren irse al sector privado. Ayer ha sido visto en el Tribunal Constitucional una de las causas que hemos seguido por la vía legal para pedir nuestros derechos. Confiamos en que el Tribunal Constitucional va a fallar de acuerdo al derecho, a lo que corresponde, y haga justicia de lo que tiene que hacer justicia. ¿Qué viene ahora, almirante, volviendo al plano de las intenciones chilenas? ¿Realmente podemos considerar como algo sensato por este pequeño triángulo declararle la guerra al Perú? No. Porque es casi una declaración de guerra eso. Oye, tú no vas a meter tus tropas en tu territorio. Así es. Es bien agresivo. Es sumamente agresivo y eso merece una respuesta clara y contundente del Perú, pero a nivel Cancillería. No lo debemos hacer en los medios de comunicación, este es un tema muy serio y hay que tratarlo con esa seriedad que corresponde, ¿no? Y me imagino que eso va a suceder en estos días. No se puede quedar el Perú con una respuesta de esa naturaleza en el aire. Yo recomiendo a los que están en el Ejecutivo no hacer declaraciones públicas sobre este tema porque lo único que van a lograr es enardecer el ambiente y no va a buscar ninguna solución. El futuro para nuestras relaciones con Perú y Chile ya no puede existir futuro de cuerdas separadas, como he escuchado algunos comentarios que vienen del sur. Esto no es un futuro de cuerdas separadas, este es un futuro único.
con todos los problemas solucionados y un solo camino. No se soluciona el problema, se paran las relaciones. Me refiero a comerciales y económicas. Sí, no claro, podemos eso no le seguir conviene a ninguno. no podemos seguir con ese nivel de desconfianza ni esa falta de seriedad en nuestras relaciones, jugando al gana-gana, ¿no? Así no se hace, no se hace el futuro. ¿Cuánta inversión chilena hay en el Perú? ¿Cuánta inversión peruana hay en Chile? O sea, además de que somos pueblos hermanos, ya, ¿para qué Somos continuar con pueblos- la guerra? Las guerras son de otra época. Hay que entender bien, somos pueblos vecinos. En los pueblos, en los países no hay hermanos. Ajá. Hay intereses y hay vecindades. Y tenemos como vecino a Chile y tenemos que tener una buena vecindad con Chile. Y eso debemos ser claros. Podemos ser amigos entre peruanos y chilenos, pero como hablando en generalidad, siempre decimos pueblos hermanos, pero nos equivocamos, no es así, ¿no? Cada país tiene sus propios intereses y defiende sus propios intereses. Y sobre eso no hay discusión para nadie, ¿no? Y debemos mantener y acostumbrarnos a vivir de manera clara y decente. Decirnos las cosas frente a frente, discutirlo en una mesa cara a cara. Pero con respeto. Pero ¿no? con respeto. Ha sido irrespetuoso todo esto que Totalmente, viene de Chile. totalmente irrespetuoso y sin sentido, ¿no? Y sin sentido. Es una bravuconada, una cosa de ahí. Además, vamos insultando a nuestro presidente, Claro. acusándolo de que está utilizando esto para política interna. Cuando que se es preocupen lo de que su política, corresponde. interna. Hemos visto las manifestaciones que hay allá en la calle en Chile en este momento. Acá no tenemos eso. Acá hay una discusión en el Congreso que no tiene nada que ver con este tema. Sí, claro. Y que es rutina acá en ese asunto, ¿no? O Pero sea, no- incluso no- con nuestra política interna se han metido acusando a nuestro presidente de estar utilizando esto de los mapas para conseguir apoyo en el Congreso. Equivocados Es una locura totalmente. esto. Yo imagino que ellos están trabajando para el consumo interno de su país, pero equivocados totalmente, faltando respeto al Perú, y eso tiene que aclararse, ¿no? Y de la mejor manera posible, porque queremos vivir en paz. No queremos tener conflictos con nadie. O sea, un senador chileno sale e insulta a nuestro presidente. Eso es lo que ha pasado. Sí, hay que dejarlo en ese nivel y no entrar en la respuesta para no descender al nivel que están actuando ellos, ¿no? Hay que mantener Hay la que altura mantener nosotros la y dar el altura. ejemplo con eso. Nosotros no tenemos problemas con ellos son los que están buscándose el problema. Tienen un problema con Bolivia, que lo solucionen. Si ellos desconocen el Tratado del 29, Bolivia desconocerá el Tratado del 4 de 1904 con Que ellos. salgan al mar, pues. ¿No? Entonces estaría dándole la razón. Es algo inentendible. Por eso o están pensando en una estrategia de otro tipo o algo ha pasado, porque no es normal que se reaccionen de esa manera. ¿No? O están tan equivocados y tan convencidos de que el tratado tiene que leerse al revés, ¿no? O sea, eso es inentendible. Claro, leerse al revés cuando les conviene a ellos. Por eso, pues eso es inentendible. El hito 1 tiene que quedar claro, se puso en esa posición para evitar que sea destruido por el mar. Nunca se dijo que se había cambiado la frontera marítima por ese motivo. Muy bien. Y bueno, la Haya lo ha reconocido de esa manera porque ha dicho que no tiene nada que ver el tema de la frontera marítima Pero claro, con la eso está terrestre. clarísimo. Pudiendo La ser esta propia diferente. Corte lo ha dicho. Sí, pudiendo ser diferente, pero ellos no pueden entrar al tema porque no se les pidió. Claro. No tenían competencia. Claro, ahí el intermediario oficial de ese tratado es el presidente de Estados Unidos, porque en esa época pues eran otros tiempos, entonces las entidades como la Corte de la Haya no existían y los mediadores pues eran a veces los países de primer mundo, en este caso fue Estados Unidos, y eso es lo que sigue vigente en el tratado. Entonces hay que llevarle esto a Obama y decirle, a ver, interprete usted, señor No hay presidente. que llevarle. Si Chile y Perú no tienen que llevar nada porque no tienen... No, es que dice que si no se entiende Pero el tratado, el mediador es el presidente de Estados El que lo Unidos. debe que en todo caso sería Chile, nosotros Bueno, pues, no. que se lo lleven y vamos a ver qué dice Pero el primer paso el es la presidente de Estados conversación. Unidos. El primer paso es la conversación directa. Claro. Y yo creo que en esa conversación directa van a entrar en razón y se va a arreglar este tema de una manera Claro. natural. De repente Barack Obama les puede ayudar a entender lo que dice el tratado, que es muy claro, ¿no? Es claro, cualquiera que lo lea lo va a entender, ¿no? Sí, pues. Eso es lo raro. Por eso cuando esto sucede, hay una segunda intención oculta que no la dicen y que genera más desconfianza. No la quita, no soluciona el tema de desconfianza que tenemos. Muy bien, almirante, le agradezco mucho por haber estado aquí esta gracias tarde. Muy a ustedes. importante su intervención en este tema tan delicado entre ambos países. Ha sido el almirante Jorge Montoya, él ha sido el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y una persona muy entendida en estos temas bilaterales. Le agradecemos por haber estado aquí esta tarde. Hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es En Directo.